Bueno, buenos días a todos. Hoy tengo el privilegio de compartir el mensaje esta mañana. Y bueno, que sea el Espíritu Santo guiándome y Dios por medio de su palabra mostrándonos lo que Él nos quiere mostrar esta mañana. Tal vez muchos de nosotros cada año estamos con esto de los propósitos, de hacer propósitos, de establecer propósitos para este nuevo año. Y encontré unos que son los más comunes, son los que se ven ahí en pantalla. De pronto ya tú tienes tu lista, de pronto se parezca a esta, de pronto no. Y bueno, los más comunes son estos, ¿no? Hacer dieta y ejercicio, conseguir un mejor trabajo, viajar, ahorrar, conseguir más dinero. Entonces, de pronto más de uno ya está identificado ahí con los propósitos que estableció para este 2022. Eh, o quizás de pronto tengas otros en mente, pero generalmente estamos estableciendo propósitos, ¿cierto? Para empezar el año. Y quisiera arrancar esta mañana con la siguiente pregunta. ¿En quién te enfocas cuando estableces estos propósitos? ¿En quién piensas cuando estableces estos propósitos? Y pues si nos detenemos a pensar, generalmente lo que hacemos con estos propósitos es pensar en nosotros mismos, ¿cierto? O sea, muy pocas veces estamos pensando en otros, sino que generalmente estamos pensando en nosotros, en cómo nos vamos a beneficiar este año 2022, en qué vamos a conseguir, en qué vamos a recibir, qué vamos a ganar, ¿cierto? Y de pronto buscando el reconocimiento, el agradecimiento de otros, pensando, miren cómo me esfuerzo para alcanzar esos propósitos. Y mi intención esta mañana pues no es desanimarte con esos propósitos, al contrario, si ya tienes alguno de estos propósitos que veíamos, pues no te desanimes, ¿cierto? Si ya lo estás haciendo, pues genial, o sea, adelante, ánimo, sigue haciendo ejercicio, ya ahorita estamos a 30 de enero, espero que hayas empezado con toda, pero que sigas con ese ánimo. Y al contrario, pues ojalá que estés constante durante todo el año, que ojalá no pierdas el impulso y que ojalá pues que sea por ejemplo, hacer ejercicio y dieta, que sea por salud. Si vas a ahorrar, a conseguir más dinero o conseguir un mejor trabajo, que sea por ordenar tus finanzas, o si vas a viajar, que puedas planear un buen descanso, es necesario también. Y también, pues, y como vamos a ver, pues es también pensando en otros, ¿sí? Que ojalá tus propósitos se enfoquen también en otros. Entonces, es bueno que nos hagamos esta pregunta para iniciar. ¿En quién nos estamos enfocando? Y pues espero que el mensaje de hoy sea de ánimo para todos nosotros, que podamos realmente eh, pensar en otros, en que eh, sea para edificación, para animarnos al amor y a las buenas obras, que es lo que nos dice ahí en Hebreos 10:24. Que ese sea el propósito y pues la intención de esta charla es animarnos a eso, al amor y a las buenas obras. Entonces, vamos a estar leyendo una porción de la escritura. Entonces, te animo a que, si tienes tu Biblia ahí, te vayas ubicando ahí en Segunda de Corintios, en el Nuevo Testamento, Segunda de los Corintios, capítulo 8 y 9. Vamos a estar ahí leyendo unos pasajes, no vamos a leer todo el capítulo. Te animo a que lo leas en tu casa, cuando tengas el lugar. Eh, y, y pues realmente
para contextualizarnos, interesantemente acá el apóstol Pablo utiliza 2 capítulos completos para hablarle a la iglesia en Corinto y pues por medio de Dios también para hablarnos hoy a nosotros, para animarlos a completar o a llevar a cabo un propósito, hablando de propósitos, que ellos habían establecido, y era dar una ofrenda para los creyentes en otra iglesia en Jerusalén. Entonces, esta iglesia en Jerusalén estaba pasando necesidades y estaba pasando por aflicciones, como lo vamos a leer ahorita. Y pues yo me ponía a pensar, fácilmente el apóstol Pablo hubiera podido decir como, o escribir como, les recomiendo lo de la ofrenda, ¿no? Y ya. Pero se dedicó 2 capítulos para animarlos al amor y a las buenas obras, que es lo que vamos a ver. Entonces quiero que con esta lectura hoy podamos identificar un propósito mayor, un propósito que debería marcar no solo este año, sino realmente nuestras vidas. Y pues tal vez tú digas al final, ah, sí, ya sabía que ese es el propósito de nuestras vidas, pero te animo a que lo vivas. Esa es la intención esta mañana, animarte y animarnos a vivir este propósito. Entonces, si estás ahí en segunda a los Corintios, vamos a estar leyendo primero en el capítulo 8, el versículo 10 y 11. Vamos a estar salteando de un pasaje a otro. Y lo que nos dice ahí en 2 Corintios 8, 10 y 11 es, este es mi consejo, dice Pablo a los Corintios. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado, ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Entonces, como mencioné antes, pues Pablo está animando acá a los corintios a completar una ofrenda que ellos mismos se propusieron a dar a la iglesia de Jerusalén, ¿cierto? Que estaban pasando por necesidad. Así que, pues Pablo no les está animando a algo diferente, a algo que ellos ya nos habían propuesto, ¿cierto? Entonces, pensando en los propósitos de este año, ellos habían establecido este propósito de dar una ofrenda, pero ya había pasado un año y pues la ofrenda no se había completado. Entonces, pues digamos que acá empezando, si de pronto dentro de tu lista de propósitos no está el dar, pues digamos que acá es una oportunidad estamos a tiempo de incluirlo. Entonces la iglesia en Corinto se propuso dar, pero antes de establecer nuevos propósitos este año, pues tal vez primero deberíamos revisar qué propósitos hicimos el año pasado o el año antepasado, qué propósitos venimos ahí arrastrando, qué propósitos ya nos hemos establecido y no hemos completado, hemos dejado a medias o hemos postergado, ¿cierto? La palabra clave de este mes, de los servicios de este mes. Hemos estado postergando esos propósitos. Y tal vez le pase a muchos de nosotros lo que a los corintios acá, ¿cierto? Ellos tenían toda la intención de hacerlo, pero no lo hicieron. Y el apóstol Pablo lo que tiene que animarlos es, bueno, sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. Entonces, sería bueno que recordáramos nuestros propósitos de hace un año, de hace 2 años, y los completáramos, los lleváramos a cabo antes de establecer nuevos propósitos. Entonces, vamos a saltarnos ahí al capítulo 9 de Segunda de los Corintios, porque acá Pablo sigue recalcando el tema o animando a la iglesia en Corinto a completar esta ofrenda. Y lo que dice ahí en primera los Corintios 9 del 1 al 2 es que dice así: en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar.
y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos creyentes macedonios comenzaran a dar. Entonces, los de Corinto empezaron con toda, ¿no? Estaban deseosos, dispuestos, entusiasmados, o sea, vamos con todo este año, y empezaron y se propusieron dar, pero pues no lo completaron. Acá vemos algo interesante, y es que ese entusiasmo que mostraron los de Corinto influyó en otros creyentes, en otra iglesia en Macedonia, y como vamos a ver más adelante, pues ellos sí llevaron a cabo su ofrenda, pero lo interesante es que, y por eso empecé diciendo que no es mi intención desanimarte, porque realmente si tú empiezas con ese ánimo, con esa alegría, con ese entusiasmo, pues vas a contagiar a otros, y dependiendo tus propósitos, pues vas a influenciar en lo que otros van a hacer también este año, ¿sí? Entonces, genial que si vas a comenzar a hacer ejercicio, pues invites a otros, ¿cierto? A acompañarte en la rutina, que si quieres ahorrar, pues puedas luego compartir con otros tus estrategias para ahorrar, para organizar tus finanzas. Y bueno, y si es el propósito de dar, como vamos a estar viendo esta mañana, pues que otros sean también estimulados al amor y a las buenas obras, ¿cierto? Eh, y pues eso es a través de lo que ven en ti, en tu disposición, tu entusiasmo, pero también en tu constancia. Y de hecho, pues en esto de dar, el mismo Jesús, acá bueno, en Hechos 20:35, Pablo nos dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir, ¿cierto? Entonces, cuando buscamos este propósito, pues es recordar las palabras que nos dijo Jesús. Hay más dicha en dar, pues más bienaventurado dar que recibir. Y pues también lo estuvimos viendo el año pasado, ¿no? Es cómo bendecimos a otros con lo que damos, agregando fuerza al brazo del otro, ¿cierto? Agregando fuerza al brazo de la otra persona. No es solo pensar en nosotros. Entonces, pues vamos a volver ahí al capítulo 8 de Segunda a los Corintios. Pero hay un micrófono abierto. Bueno, entonces vamos a estar en Segunda a los Corintios 8, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Entonces, si estás ahí en tu Biblia, dice así: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, lo cual se desbordó en gran generosidad, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Entonces, pues pasó algo interesante ahí, y es lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Los primeros en levantar la mano, que eran los de Corinto, pues no lo hicieron, ¿cierto? Se propusieron dar esta ofrenda y a la final, pues no lo hicieron. Pero otros fueron animados, en este caso la iglesia en Macedonia, eh, y pues acá en el versículo 1 podemos ver un principio de esto de dar, ¿sí? Porque a veces pensamos que pues dar está en nosotros, y realmente lo que vemos acá es que dar no viene de nosotros. Lo que nos dice ahí es que Dios
en su bondad, ¿sí? Entonces, Pablo lo que está diciendo es, mire lo que pasó con la iglesia en Macedonia, lo que Dios en su bondad está haciendo con ellos, ¿sí? Por medio de ellos. Entonces, si bien esto de dar no viene de nosotros, no es algo que nos fluya y por eso de pronto muchas veces no lo incluimos en los propósitos para el nuevo año, pues realmente es entender que es algo que viene de Dios, ¿cierto? Pero que Dios utiliza a su iglesia para bendecir a otros. Dios te puede utilizar a ti para bendecir a otros, pero es la bondad de Dios, no tu generosidad, ¿sí? Entonces, pues hasta acá, y de pronto si tú eres nuestro invitado, dices, ah, no, ya empezaron a hablar de dinero y de ofrendas, pero realmente esto de dar va más allá de una parte monetaria, de algo monetario. Acá en estos pasajes está hablando de una ofrenda económica, pero como vamos a ver, dar no solo se trata de dinero, ¿sí? Eh, sino que va más allá. Pero lo que podemos ver acá en este pasaje es recalcar la bondad de Dios y no tu generosidad. Ahora, en el versículo 2, lo que nos dice es que estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Entonces, pues a diferencia de los de Corinto, la iglesia de Macedonia era pobre, ¿sí? Interesantemente, y bueno, y además estaban pasando por muchas aflicciones. Y pues como mencionaba anteriormente, dar no está en nosotros. Y lo que debemos entender acá es que dar es fruto del Espíritu Santo. Entonces, y se va a notar cuando es fruto del Espíritu Santo y no en tus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque si es en tus fuerzas, lo vas a hacer en tu emoción, vas a arrancar con toda, vas a tener ese entusiasmo, pero a la final no lo vas a hacer, ¿sí? Y acá lo que vemos es una iglesia en Macedonia en donde se evidenció el fruto del Espíritu Santo. Y pues si tú eres nuestro invitado, al final nos puedes preguntar qué es esto del fruto del Espíritu Santo. Pero se necesita al Espíritu Santo, es necesario el Espíritu Santo para dar a la manera de Dios, ¿sí? Para que sea evidente lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, acá la iglesia en Macedonia estaba pasando por muchas aflicciones, pero aún así daban con gozo, con alegría, que es un fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Que es el fruto del Espíritu Santo. Eran pobres, pero rebosaron en generosidad. Entonces, esa bondad viene del Espíritu Santo, ¿sí? Es la evidencia del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, tal vez tú digas, bueno, para mí es fácil servir, ¿cierto? De pronto para mí es fácil servir, a mí me fluye, entonces yo me apunto de pronto a dar una clase, a hacer un discipulado, a enseñar fundamentos y voy con todas, ¿cierto? A hacer el aseo en el local, de pronto a servir los tintos cuando estamos allá presencial. Y empezamos con todo el entusiasmo, con toda la energía. ¿Cómo? Y, y pues incluso lo incluimos ahí dentro de nuestros propósitos, ¿cierto? Mi propósito este año es servir. Pero ¿qué pasa cuando llegan las dificultades? ¿Qué pasa cuando llegan los problemas? ¿Qué pasa cuando hay aflicciones? Cuando te permites ponerte de mal genio. Cuando te permites estar mal con tu esposo o esposa, o con tu familia, con tus hijos. ¿Qué pasa cuando llegan esas pruebas? ¿Vas a seguir sirviendo de la misma manera, con alegría? ¿O ya esas aflicciones opacan lo que tú quisiste hacer en tus fuerzas? Entonces ahí se va a notar cuando es fruto del Espíritu Santo
y no cuando es simplemente en tus fuerzas. ¿Sí? Y pues digamos que en esto de servir, de pronto a veces nos pasa y es que podemos servir más a otros, ¿cierto? A los del trabajo o incluso a los de la iglesia, pero no en la casa, ¿sí? Entonces, ahí hay un conflicto, porque si yo no estoy sirviendo en mi casa, pues lo que estoy haciendo hacia afuera es simplemente una fachada, ¿sí? Entonces, no está siendo el fruto del Espíritu Santo en mí. Si es el fruto del Espíritu Santo, debería servir igual afuera que en mi casa, sea que hayan aflicciones, sea que hayan problemas o sea que no. Y igual pasa con el propósito, con el tema de dar, ¿no? Entonces quizás tú digas, ah, no, para mí es fácil dar, ¿cierto? A mí, bueno, ¿cuánto hay que dar? Yo invito, ¿cierto? Estoy ahí pendiente de qué se necesita y voy a estar dando y establezco mi propósito, ¿no? Mi propósito este año es dar para las misiones o dar más para las misiones, dar una ofrenda. Eh, pero, pero, ¿qué pasa cuando llega la crisis? Porque, por ejemplo, como vemos acá, esta iglesia era pobre, ¿sí? Y aún así se desbordó en gran generosidad. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta, es porque es en mis fuerzas para sentirme bien conmigo mismo al momento de dar, o realmente porque es fruto del Espíritu Santo. Y, y pues como, bueno, hoy lo veíamos en la clase de los hombres, y es que pues cuando es así, cuando es para sentirme bien, para en hacerlo en mis propias fuerzas, pues realmente lo que vimos es que esto es idolatría, ¿cierto? Entonces, no es realmente el fruto del Espíritu Santo en mí, sino mi ego, mi orgullo, y de pronto entonces yo me comprometo con una ofrenda y llegan las dificultades y entonces lo que hago es endeudarme para completar la ofrenda, ¿cierto? ¿Para qué? Para no quedar mal, porque estoy pensando en mí, ¿sí? O quizás eh, yo afuera soy generoso con todo el mundo, pero en la casa no estoy cumpliendo mis obligaciones. Por ejemplo, los hombres, el hecho de proveer en la casa. Entonces, eh, es lo que vamos a estar enfocando esta mañana, cómo es evidente el fruto del Espíritu Santo en mi vida o cómo es que de pronto lo estoy haciendo para mi propio deleite o para sentirme bien conmigo mismo. Y acá pues lo que nos dice es que la iglesia en Macedonia pues dio con alegría, con generosidad, a pesar de las dificultades y la pobreza. Y pues antes de continuar en ahí en la carta a los Corintios, pues recordar el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ahí en Gálatas 5 nos dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y además nos dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, pues es lo que vimos, ¿no? Se evidenció el fruto del Espíritu Santo en la iglesia en Macedonia. Y pues acá, bueno, quiero hacer un paréntesis o contarles una anécdota. No sé si escucharon, hace algunos meses se incendió un apartamento pues acá en Ciudad Verde y pues estas familias perdieron todo lo material que tenían, ¿sí? O sea, el incendio acabó con todo. Y, y pues bueno, mi esposa es más dada a dar que yo, a mí me cuesta más, a mi esposa le fluye más. Y pues ella hizo un paquete con un pequeño mercado y con una ropa para bebé, porque pues, la familia estaba recién recibiendo a su bebé en casa y pues llegaron a recibir esta mala noticia. Y pues se fueron fueron mi esposa con Julieta, con mi hija Julieta, pues a llevar esta prenda a esta familia que lo necesitaba.
Y cuando regresaron, pues yo dije, bueno, vamos a orar por esta familia. Y pues lo que yo hice fue pedirle a Dios que en su voluntad esta familia no pasara hambre y tuviera lo necesario pues en estos momentos en donde lo habían perdido todo. Y pues Julieta, que es muy espontánea, me interrumpió la oración y dijo, pero ¿y qué van a comer si solo les llevamos unos mangos? Entonces, y no sé si me hago entender, pero el fruto del Espíritu Santo se debe evidenciar, ¿sí? No es solo orar, ¿sí? Y acá, pues ella estaba eh, diciendo, bueno, o sea, estamos orando para que no tengan o para que tengan que comer, para que no les falte nada, pero solo les estamos llevando unos mangos. Bueno, aclaro que les llevamos otras cositas, pero ella solo vio los mangos y estaba diciendo, ¿solo van a comer mangos? Entonces, ¿entiendes? Ahí es, el punto es que el fruto del Espíritu Santo debe ser evidente en nuestras vidas. Si estás orando por alguna situación, pues no es para convencer a Dios de que Él lo haga, no es para ordenarle a Dios que Él lo haga. No es que Dios necesite nuestra ayuda, no es que ayúdate que yo te ayudaré, no, ¿sí? No es convencer a Dios para hacer lo que, o ¿para qué? Para que Él necesite nuestra ayuda y recordarle lo que Él es. Y es lo que leímos ahí en Corintios, ¿no? Él es bondadoso. Por la bondad de Él fue que se llevaron estas ofrendas allí a la iglesia en Jerusalén. Por la bondad de Él es que pudimos ofrendar esto a esta familia acá en Ciudad Verde. Es por la bondad de Él. ¿Sí? Entonces mi oración no es para convencerlo a Él de que tiene que darles de comer. Mi oración es para que Él me muestre a mí cómo yo puedo, eh, cómo yo puedo participar en lo que Él ya está haciendo, cómo yo puedo ver el obrar de Dios alrededor mío, eh, eh, cómo Dios puede cambiar mi corazón en un corazón generoso, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, producir ese fruto. Y pues como vamos a ver a continuación, es un privilegio participar en la obra de Dios. Entonces, por ejemplo, si estás orando por las misiones en Soacha, pues qué chévere que lo hagas y te animamos a que estemos orando por las misiones y bueno, no solo por la de Soacha, pero, pero el Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo debe ser evidente en nuestras vidas para dar para la obra, para ir a la obra, para estar pendiente de los misioneros, para dar una palabra de ánimo, para empezar un estudio, para tomar un discípulo, ¿sí? Entonces no solo se trata de orar, sino que el Espíritu Santo nos mueva a dar. Y bueno, después de este pequeño paréntesis, seguimos ahí en segunda a los Corintios 8. Y lo que nos dice acá en el versículo 3, del 3 al 5, es que esta iglesia que eran pobres y que tenían dificultades, pero que aún así aportaron o dieron su ofrenda a la iglesia en Jerusalén, dieron más de lo que podían, ¿sí? O sea, no solo dieron lo que podían, sino mucho más. Hicieron más de lo que esperaba Pablo, hicieron más de lo que estaba en sus fuerzas, ¿cierto? Entonces, acá en este versículo, pues quiero resaltar dos cosas, y es, la primera es que cuando es la evidencia, cuando es evidente el fruto del Espíritu Santo en tu vida, vas a dar más de lo que está en tus fuerzas, ¿sí? Se va a notar, va a ser más de lo que te piden. Vas a tener que incomodarte, vas a tener que salir de tu comodidad,
Si no está pasando eso, debemos evaluar realmente si es solo en nuestras fuerzas y solo para sentirnos bien con nosotros mismos. Y el otro punto en este versículo es lo que mencionaba ahorita, ¿no? Es un privilegio. O sea, si tú estás dando para la obra de Dios, ya sea en dinero, ya sea en servicio, en oración, en palabras de ánimo, en muchas otras formas de dar, pues realmente es un privilegio participar en la obra de Dios. Entonces, es un privilegio y no una obra de caridad, ¿sí? Entonces, pues esto en este versículo. Y bueno, seguimos leyendo ahí. Ay, perdón, acá. Y lo que nos dice ahí siguiendo la lectura, en el capítulo 8, versículo 5, lo que nos dice es, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Entonces, acá quiero mencionar que pues realmente para que tú puedas dar fruto, y si tú eres nuestro invitado, es lo que queremos enseñarte, explicarte esta mañana también es, para que tú des fruto, primero debe pasar algo y es entregarse al Señor Jesús, ¿sí? No puede uno dar fruto si no se ha entregado a Jesús, ¿sí? Y pues es lo que nos dice este pasaje en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la clave para dar fruto es permanecer en Jesús. Entonces, una rama por sí sola, pues no va a dar fruto, ¿cierto? Debe estar pegada a la vid, pegada al tronco, y esto se va a notar. Entonces, se va a notar cuando es en tus fuerzas, cuando estás pensando solo en ti, cuando se queda solo en deseos, en emociones, cuando es el arranque de inicio de año con estos propósitos, pero no das fruto. Eso se va a notar. Y acá la idea de permanecer, pues tiene que ver con vivir en Jesús, ¿sí? Estar conectado a Él, caminar con Él, seguirlo a Él, ¿sí? Y pues es lo que nos dice en Gálatas 2:20, ¿no? Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿sí? Entonces, así que, pues si tú eres nuestro invitado o de pronto vas a escuchar esta charla más adelante, ese es el primer paso. El primer paso es entregarse a Jesús, estar unido a Él, que Él permanezca en ti. No podemos empezar el año, no podemos empezar a plantear propósitos y a querer agradar a Dios a nuestra manera, ¿sí? No es posible. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Entonces, pues es Cristo quien produce ese fruto en nosotros, y pues te animamos a que al final del servicio, pues le preguntes a la persona que te invitó o a nosotros, ¿cómo puede Cristo vivir en nosotros? ¿Cómo puede Cristo vivir en ti? ¿Cómo puede ser evidente el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Y pues con mucho gusto te enseñaremos o te mostraremos en la palabra de Dios. Y pues si tú eres parte de nuestra iglesia, pues tenemos la seguridad de que Cristo permanece en mí, que permanece en nosotros. Pero la pregunta es, ¿tú permaneces en Él? ¿Sí? Porque Él no se va a ir, Él permanece en mí. Pero acá hay dos condiciones, que Él permanezca en mí y que yo permanezca en Él. Entonces la pregunta es, ¿tú permaneces en Él? ¿Dejas que Jesús sea el Señor de tu vida? ¿Dejas que el Espíritu Santo controle tus pasos, tus propósitos, lo que tú quieres hacer?
o vives la vida cristiana sin Cristo, o tratando de ser espiritual sin el Espíritu Santo. Entonces, es a lo que quiero que animarnos esta mañana, y esta palabra clave de permanecer en Jesús. Bueno, acá continuamos, y bueno, los que están ahí en sus Biblias, vamos a pasar ahí al capítulo 9, en el versículo 6. Y lo que nos dice acá es lo siguiente. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Entonces, acá es un principio un principio básico de la ley de la siembra y la cosecha, ¿cierto? Entonces, y pues bueno, también nos dice ahí en Gálatas que lo que tú siembres, eso cosechas. Entonces, no solo se trata de la cantidad, sino de la calidad, ¿cierto? De qué estás cosechando. Y bueno, acá bueno, a principio de año estuvimos allá en Chiquinquirá, donde mi abuela, y como en los tiempos de Ruth, en el Antiguo Testamento, los judíos dejaban un pedazo de la tierra para que los pobres pudieran ir a recoger comida. Y pues digamos que acá también se aplica este principio, y lo que hacen es que después de recoger, pues obviamente todavía queda comida por recoger, allí pues la mazorca, el maíz, y pues mi tía va allí, y fuimos todos allá a recoger, y realmente era abundante. O sea, no era solo las sobras, sino realmente que salieran costaladas de maíz que alcanzó para envueltos. Y pues ahí para toda la familia, no les trajimos, pero estaban muy ricos. Pero realmente es ver cómo lo que veíamos ahorita, ¿no? Es la bondad de Dios. O sea, a veces pensamos, ah, no, pues es que yo fui el que sembré. No, es que Dios da la semilla. Dios es el que hace producir. Dios es el que hace abundar. Entonces, esto de la ley de la siembra y la cosecha, pues es pensando en que Dios lo va a hacer, ¿sí? En que Dios es el que lo hace. Eh, entonces, no es dar por dar, ¿sí? No se trata de impresionar a Dios, sino que realmente lo que estemos sembrando, lo que estemos dando o sirviendo, sea tanto de calidad como de cantidad para el propósito de Dios. Y bueno, continuamos ahí en el versículo 7. Versículo 7 al 8 dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Entonces, nuevamente acá, ¿no? Es Dios quien provee, ¿sí? Y parece contradictorio acá, pero lo que voy a decir, pero Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tu tiempo, Dios no quiere tu servicio. ¿Por qué? Porque para empezar no es tuyo. Tú no, el dinero no es tuyo, tú no puedes controlar el tiempo. Servir no viene de ti. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Y pues es lo que nos dice acá, ¿no? Cada uno debe decir en su corazón cuánto dar. Y es lo que hemos escuchado en otros momentos, ¿no? Dios quiere tu corazón, ¿sí? Él quiere que seas lleno del Espíritu Santo y que permanezcas en Jesús. Y pues el fruto va a ser evidente, ¿sí? Pero porque Él lo da, no porque lo que hay en ti. Y pues se va a notar cuando haces las cosas obligado, o sea, porque toca, o por religiosidad, o por no quedar mal,
y esperando de pronto un beneficio, un aplauso, un reconocimiento o el milagrito, ¿cierto? Eso se va a notar, ¿sí? Entonces, Dios quiere tu corazón. Y pues acá quiero hacer otro paréntesis, otra anécdota, pero en esto de dar, de pronto tú te has propuesto, por ejemplo, dar el diezmo este año. Y bueno, varias personas en este caminar con Dios me han preguntado, bueno, ¿y cómo es eso del diezmo? ¿Sí? Yo quiero empezar a diezmar. Es el 10%, ¿cierto? Entonces ya llegan con la actitud de que ya lo tengo claro, ¿no? O sea, el diezmo debe ser así, así, así. Pero sin embargo, quieren saber cómo es, ¿sí? Y yo les digo, bueno, sí, es una medida, el 10% es una medida. Y es chistoso porque empieza la negociación, ¿no? Entonces, empiezan a preguntarme, bueno, pero ¿es sobre todo lo que gano? Porque es que a mí me hacen retenciones, ¿cierto? A mí me descuentan la salud y la pensión. Entonces, ¿sobre qué valor debo calcular el 10%? Y, y pues yo lo que les digo es entre tú y Dios. Dios quiere tu corazón. Y continúa, ¿no? Y por ejemplo, las cesantías, eso es como un ahorro, ¿cierto? Eso no hay que diezmar sobre eso, que eso no, así como dice la ley laboral, ¿no? Eso no aumenta mi patrimonio, no hace base para prestaciones sociales, entonces tampoco debería ser base para el diezmo, ¿cierto? Y así empieza una negociación y es poder ver en dónde está tu corazón, ¿sí? Dios quiere tu corazón, no tu dinero. Entonces, es como cuando estamos haciendo la declaración de renta, y bueno, yo hablo de todos estos temas porque además soy contador, entonces, eh, y empieza el cliente, ¿no? Uy, pero no podemos meter ahí otras deducciones, no podemos quitar unos ingresos ahí para no pagar tanto impuesto, y pues realmente es lo mismo, tenemos la misma actitud con Dios. Y pues realmente es entender que, pues si Jesús estuviera acá en estos días, pues diría, a la DIAN lo que es de la DIAN y a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? O sea, debe ser algo congruente. Si yo estoy dando para Dios, pues también debería estar pagando mis impuestos, ¿sí? Eh, y pues es lo que el pastor Álvaro nos enseñaba el domingo pasado, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ofrendar? ¿Lo que sobra? ¿Lo cojo, lo manco, lo que ya no sirve, lo viejo? ¿Eso es lo que vamos a traer de ofrenda a Dios? ¿O realmente vamos a traer lo mejor para Él? Entonces, eh, pues, digamos que en algún momento yo tuve las mismas luchas con esto de dar y sobre todo en el diezmo. Y la respuesta de Dios fue sencilla, ¿sí? En ese momento yo tenía un contrato laboral y cuando empecé a diezmar, pues tenía esa lucha, ¿no? Bueno, sobre cuánto es, por qué tanto y así. Y realmente la respuesta de Dios fue muy sencilla y es que ya no tenía un contrato laboral, sino un contrato de prestación de servicios. Entonces, si me entraban 10 pesos, pues si me ganaba 10 pesos, eso era lo que me entraba a la cuenta, 10 pesos. Entonces ya no tenía que hacer cuentas de es que me descontaron, es que me quitaron, es que es un ahorro, no. Entonces ahí entendí realmente que lo que Dios quería era mi corazón y que Él iba a proveer más de lo que yo esperaba. Entonces, pues en este punto, pues realmente de pronto hemos escuchado también la historia del joven rico, ¿sí? Que se acerca a Jesús con esta pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Sí? Y es la pregunta de muchos hoy. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Y pues Jesús, conociendo su corazón, le dice obedecer todos los mandamientos y empieza a mencionarle
cada uno de ellos. Y pues este muchacho dijo, no, yo cumplo con todo, o sea, ¿qué más hay que hacer? Porque eso yo ya lo hago. Yo soy buen ciudadano, yo pago mis impuestos, yo soy bueno, no le hago daño a nadie. Voy los domingos a misa, bueno, a escuchar el servicio. Eh, entonces, pues sin problema, ¿cierto? Derechito para el cielo. Y Jesús le dijo, listo, excelente, entre sin problema. Ve, acá está el tiquete de entrada al cielo. ¿Eso fue lo que le dijo? No, ¿cierto? Dijo, no. Él lo que le dice es, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo esto Jesús? Porque Jesús quería su corazón, ¿sí? Y su corazón estaba con el dinero, ¿entiendes? Entonces, eh, pues debe ser evidente el espíritu, el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Entender que es Dios quien provee, es Dios quien da lo necesario. Realmente, y pues es lo que cantábamos hoy, lo que nos decía Robin, es que Dios ya proveyó lo necesario. Él ya hizo, Él ya lo hizo por nosotros, ¿sí? Y pues es lo que continuamos acá leyendo en el versículo 9, que nos deja claro, ¿no? Nos dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Entonces, Jesús siendo Dios, se despojó de su trono, de su estatus, de su corona, siendo rey se hizo pobre, lo entregó todo, ¿sí? Él ya proveyó lo necesario y pues espero que eso es en lo que tú creas, que Él entregó todo por ti, pero te animo a que lo vivas, ¿sí? Y porque es lo que cantamos hoy, ¿cierto? De tal manera me amó que entregó su vida por mí, ¿cierto? Eh, y ahora sí, una vez Él hecho este sacrificio por mí, yo puedo dar a otros, bendecir a otros, por su generosidad, por su bondad, no por mis fuerzas. Y pues es lo que nos dice en Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nos cueste servir, cuando te cueste dar, cuando te cueste ser de bendición a otros, recuerda que Jesús murió por ti. Recuerda que Él lo dio todo por ti. No vas a dar más de lo que Él ya dio, ¿sí? Él ya lo dio todo. Y como el joven rico, no puedes hacer nada, no puedes cumplir los mandamientos para canjear con Dios y pretender que así me gano a Dios, así puedo entrar a la vida eterna. Es porque Jesús ya lo hizo todo, porque Él ya pagó por mí. Lo que debemos hacer es permanecer en Él, seguirlo. Y pues el Espíritu Santo te va a guiar. Entonces, nuevamente es, Jesús permanece en ti, el Espíritu Santo te guía. La pregunta es, ¿permanecerás en Él? ¿Te dejarás guiar por el Espíritu Santo? Entonces, quiero concluir con lo siguiente. Al principio mencioné que, pues al leer esto, íbamos a buscar un propósito mayor, a buscar un propósito que debiera marcar no solo nuestras vidas, perdón, no solo este año nuevo, sino nuestras vidas. Y creo que lo sabemos, que todo el tiempo lo estamos recordando, pero no lo vivimos. Y bueno, y si crees que el propósito de este año es dar tu dinero, pues no has entendido nada o no me he hecho entender.
Pero el propósito de nuestra vida es dar la gloria a Dios, ¿sí? Y es lo que leemos acá en 2 Corintios 9, del 12 al 15. No sé si estás ahí siguiendo la lectura. Dice, entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia de Dios que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso, que no se puede describir con palabras. Entonces, si permanezco en Jesús, si Jesús es mi Señor, si le permito al Espíritu Santo que controle mi vida, pues mi único propósito en la vida es darle la gloria a Dios, ¿cierto? Y al hacerlo, bendecir a otros. Entonces, no es al contrario, es darle la gloria a Dios y al hacerlo, bendecir a otros. Él te va a usar, claro que sí, pero lo primero es darle la gloria a Él. ¿Con qué propósito, cuál es tu intención al dar? ¿Cuál es tu intención al servir? ¿Cuál es tu intención al bendecir a otros? ¿Es llevarte tú la gloria? ¿O realmente le darás la gloria a Dios este año? Y a lo que quiero animarnos esta mañana es, pues no dejes los propósitos que ya tienes, ¿cierto? Para empezar este año. Recuerda que, eh, y bueno, y además recuerda los que ya hiciste, ¿no? Hace un año, hace 2 años, y hazlos. No te quedes en el impulso, no te quedes en el deseo solamente, sino en el hacer, ¿sí? Como los corintios, que se quedaron solo en el querer, pero les faltó el hacer. Y por eso Pablo tiene que animarlos nuevamente a dar esta ofrenda. Y bueno, lo vimos también hoy en la clase de hombres, ¿no? Es lo que nos dice en Corintios 10. No se preocupen por su propio bien, sino que debemos preocuparnos por el bien de los demás y sea lo que hagan, sea lo que sea que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Eh, entonces, pues que el propósito de este año y de tu vida sea darle la gloria a Dios. Y pues es lo que, si eres como el joven rico que está diciendo, bueno, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué puedo hacer yo en mis fuerzas? ¿Cuáles son los requisitos? ¿A qué estoy obligado? Pues Jesús lo resumió, ¿no? Lo resumió en dos, en este mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, con todo lo que tú eres, amarás al Señor. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿recuerdas? Dios quiere tu corazón. No quiere sacrificios, no quiere tus obras, tus obras no, tus obras no las quiere. Él quiere todo de ti, ¿sí? Quiere tu corazón, tu alma, tu mente. Y eso redundará en bendición para otros, ¿sí? Entonces, acá lo que nos dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si no sabes quién es tu prójimo, pues te invito a escuchar la charla 2 domingos atrás, donde Álvaro nos hablaba de quién es nuestro prójimo. Pero tiene que ver con que amar es fruto del Espíritu Santo y ya no vives tú, sino vive Cristo en ti. Por tanto, amar es igual a dar. O sea, amar a Dios, amar a tu prójimo va a ser el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y cierro con lo siguiente. Si de pronto ya lo habías pensado, como dije al principio, tú dices, no, sí, ya, yo sé que hay que darle la gloria a Dios. Pues
es animarnos a que no es en no es en nuestras fuerzas, a que realmente esto de dar a otros, de bendecir a otros, tiene que ser el resultado de permanecer en Jesús, de ser guiado por el Espíritu Santo y de dar fruto. Y es lo que nos dice acá en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, sí estamos llamados a hacer luz, sí estamos llamados a hacer buenas obras. De hecho, Dios las prepara de antemano, que es lo que nos dice en su palabra, para que anduviésemos en ellas. Pero es el fruto del Espíritu Santo, es el fruto de Dios en ti, es el fruto que Dios produce cuando tú vives en Jesús, cuando permaneces en Jesús, cuando realmente yo sigo a Jesús. Entonces, esa es la invitación hoy, eso es a lo que nos quiero animar hoy, que el propósito de este año y de tu vida sea darle la gloria a Dios. Entonces, vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra hoy. Gracias porque puedo de pronto ser instrumento en tus manos. Y esto no sería posible si tú primero, Jesús, no te hubieses dado en sacrificio por mi pecado, por, por darme vida eterna, por salvarme de mi maldad, por hacerme nueva criatura, por realmente ayudarme, porque pues ya no vivo yo, Señor, sino tú, Cristo, vives en mí, tú eres quien me guías, tú eres quien me lleva, Señor, quien me enseñas, es tu Espíritu quien me guía a la verdad. En mis fuerzas no puedo lograrlo, Señor, y pues yo te pido, Padre, que pueda ser una verdad en nuestras vidas, en este año que bueno, ya se fue un mes y que ojalá que todo lo que hagamos, todo lo que nos propongamos, todo lo que pensemos, lo que está en nuestro corazón, en nuestra mente, sea para agradarte y para darte la gloria a ti, Padre. Que cada vez que estemos desanimados, que cada vez que llegue la frustración, la lucha, el no querer hacer las cosas, el desánimo, recordemos que tú lo diste todo, que moriste por nosotros, que no te dio pereza, que no te dio, que no dejaste tu estatus atrás, siendo rey, te incomodaste para venir acá a este mundo y morir por nosotros. Recuérdanos esta verdad cada vez que estemos desanimados y cada vez que queramos hacer las cosas a nuestra manera. Que todo el tiempo sepamos y estemos conscientes del privilegio, Señor, de servirte, del privilegio de ayudar a otros, pero que sea fruto de lo que tú estás haciendo en nosotros, que sea fruto de tu espíritu, que sea el resultado de caminar contigo, Padre, de caminar contigo, Jesús, de la mano cada día. En tu nombre, Jesús, oramos esta mañana. Amén. Muchas gracias.